Bienvenidos al podcast Generación X. Hoy tenemos a alguien que vive la música desde varios frentes. La ejecuta, la estudia, la documenta y la piensa. Músico, investigador cultural, bajista de Taxi Drivers y obsesivo de las historias que casi nadie guarda. Renato Torres, gracias por estar acá. Es un placer, esto es una charla, no es una clase. Bienvenido y estamos muy contentos de tenerte acá. Un placer, muchas gracias por la invitación y muy agradecido para poder compartir un poco de lo que hemos vivido en la música y de lo que hemos podido investigar y un poco de las anécdotas que todavía sería interesante que la gente conociera y de que estamos rescatando para podérselas contar. Gracias, Renato. Empecemos simple. ¿Qué llegó primero a tu vida? ¿La música o la curiosidad por entender cómo funciona el mundo? Fíjate que fue bien curioso, porque la forma en la que yo me acerqué y empecé a tener un contacto con la música fue a través de los soundtracks de los videojuegos. Cuando estaba pequeño me acuerdo que escuchaba Mario Bros y todo eso, escuchaba los temas de intro, escuchaba el de Mortal Kombat, de muchos juegos de arcade, en el que los soundtracks estaban bien hechos, que al día de hoy me voy dando cuenta que quienes habían preparado esa música era gente que era bien preparada, que sabía de emociones, sabía cómo insertar en ciertas misiones que eran acuáticas la sensación de que estaba dentro del mar. Entonces eso fue el primer contacto que tuve con la música. Y ahí fue que me fui acercando a ver cómo se repartían los ritmos. A veces ibas a una misión al área tropical y sonaba un poco los ritmos bien latinos. Y le dije a mi madre si me podía comprar un tecladito. Y ahí fue cuando ya empecé a escuchar los sonidos que traían y empezar a explorar, ¿verdad? Y quizás el momento en el que yo me acerqué a una formación musical fue que yo conocí a un amigo jugando fútbol que me dijo que iba a una iglesia que había organizado el torneo, que fue donde creo que te conocí cuando estábamos muy bien pequeños, ¿sabes? Y que ahí conocí a un tecladista del grupo de alabanza de esa iglesia y él me empezó a explicar y luego me dijo, mira, mejor irte al cenar, porque ahí va a ser donde te van a explicar. Y ahí es donde comencé una nueva aventura, donde ya tenía una formación un poquito más clara de dónde iba a ir en la música, ¿verdad? Qué bueno. ¿En algún punto decidiste estudiar historia pero sin soltar la música? ¿O cómo fue esa decisión? ¿Cómo fue esa toma de decisión? Sí, ya fue en el CENAR. Fíjate que en el CENAR yo pude tener contacto ya dentro del 2000 para acá, porque el CENAR tiene una historia donde desde los años 70 a los años 80, que hay una generación que se llama la generación de oro del CENAR. Ellos recibieron clases con japoneses, con marines que venían a misiones acá a El Salvador, en esto de que fue de los bachilleratos diversificados. Hubo un bachillerato en artes aquí en El Salvador, donde hubo mucha generación que pudo tener una cierta educación, una formación un poquito más cercana a lo que se estaba haciendo a nivel internacional. Porque El Salvador, aunque no lo creas, tiene una herencia europea de músicos, de directores de orquesta, de talento, tanto en el contrabajo, en pianistas que han tenido trayectoria internacional. Entonces en el CENAR yo encontré gente que estaba tanto preparado musicalmente, como gente que mi profesora Xiomara daba clases ahí en la Universidad de Literatura, el profesor Bo Jorge, licenciado también él, que ha hecho un propio manual de cómo enseñar música, el método Elías, que es un método de cómo aprender solfeo y todo en el CENAR. Es bien interesante lo que él ha hecho. Entonces en el CENAR yo conocí gente que no solo hacía música, sino que también tenía experiencia en agronomía, por ejemplo René Muñoz, que también es agrónomo. Un montón de gente que no solo se dedicaba a la música, sino que también a la medicina, el doctor Payés, y de que llevaban a la par el talento. Entonces ahí fue que conocí a unos compañeros que estaban estudiando historia en la Universidad Nacional cuando comenzaba la carrera. Y ahí fue donde me acerqué a tratar de enlazar lo que había aprendido en el CENAR con el profesor Pedro Martínez, que era un cubano, que te cuento que el Pedro Martínez, bueno, su música todavía se toca en Europa. Él, aparte de ser músico, porque tocaba la percusión, también él
había hecho trabajos de investigación y que gracias a él yo me enteré de la Segunda Guerra Mundial, donde estuvo él como la Guerra Fría, y esa experiencia él que nos contaba como músico y cómo él había recopilado estos identidades y todo esto, esta música que había él estudiado en Europa, me interesó decir, bueno, ¿y por qué no puedo buscar ese camino también? Y así que entré a la carrera y en la carrera ya empecé a acercarme a otra gente que ya son investigadores. ¿De qué? Perdón, Salvador. Que te interrumpa. Más o menos, ¿de qué edad estamos hablando? Cuando tú empezaste, porque en la iglesia tenías quizás unos 13. Bueno, cuando ahorita ya al cenar, me imagino 17, yo entré al cenar algo así. pequeñito. Hice un examen, te hacían un examen de habilidades musicales, y vos podías identificar. Te metían a un cubículo donde estaban el profesor de piano y el profesor que te iba a dar la guía. Te empezaban a probar si eras entonado, si podías identificar algún intervalo y cosas que te hacen en unos conservatorios para ver si tenías habilidades para ingresar. Y no creas, en ese momento cuando yo entré, ahora de hecho mis compañeros ya están en la orquesta sinfónica. Ellos lucharon para poder tener una plaza, porque créelo que el camino de la música aquí no es tan fácil y, claro. no ha sido, por más que haya tecnología y todo, siempre el oficio, siempre tenés que pagar el precio de aprender paso a paso, si no, no podés saltarte esa parte de decir ya claro. soy músico sin entrar a la parte de formativa. Y eso me lleva a la otra pregunta que te quiero hacer. ¿Cómo o por qué sentiste que la música, aparte de ser ejecutada, tenía que ser entendida, no solo ejecutada? Ahí tu análisis empezó para todo esto que me estás comentando, me imagino. Sí, fíjate que, bueno, en ese punto entran los legados que yo empecé a notar en el CENAR. Había un legado de guitarra clásica que es el que había dejado Mangoré, y habían profesores ahí que se estaban encargando de que en el CENAR los guitarristas empezaran a hablar solo de Mangoré y que tu repertorio se iba a llenar de piezas de Mangoré, de Francisco Tárrega, pero ellos empezaron ese movimiento. También había un movimiento de pianistas. Hay una, por decirlo así, una clase de pianistas aquí en El Salvador que son de corte internacional, que pueden interpretar Chopin, repertorio internacional y también repertorio de compositores nacionales. Como te digo, de que en el CENAR había una gama de músicos que unos iban directamente ya mentalizados que querían entrar a la orquesta sinfónica. Claro. Pero el que era pianista y el que era guitarrista y otros oficios dentro de la misma música, ellos no tenían el mismo panorama. Por ejemplo, ser pianista de la orquesta sinfónica era un nivel, y la orquesta tenía a un pianista oficial que era el que hacía los conciertos que eran para solista, pianista y la orquesta. Tenían su guitarrista oficial también que se encargaba de ejecutar las piezas. Por ejemplo, hay unas piezas nacionales del profesor Germán Cáceres que son obras para guitarra clásica. Siendo el compositor y siendo el director de la orquesta, él también tiene obras para guitarra clásica, y así hay compositores de la orquesta sinfónica que se han podido ejecutar gracias a que en el CENAR había una formación y una diversidad de profesores que te enseñaban metodología, armonía moderna, la armonía clásica. Entonces ese semillero fue el que ahí me fue acercando a conocer métodos, historias de cada uno de estos profesores y decir, bueno, aquí cada uno de ellos ha tenido una experiencia formativa y artística dentro de la música. Hay una orquesta que es la Orquesta Simientes, que nació de profesores y de estudiantes del CENAR, que es una composición entre ellos. Es una orquesta que mezcla nuestros instrumentos de acá, de regionales, con melodías de las profesoras que eran profesoras japonesas. Habían profesores de flauta y todo que eran de los misioneros y los marines que venían de Estados Unidos a enseñar al CENAR. No importa ser el dueño del mundo, regresa, yo sé que sientes algo profundo. El CENAR era como una especie de donde venían italianos, venían gringos, venían de todos lados a exponer su forma de vivir la música. Conocimos a un compositor que dice que a él le pagaban
porque él se fuera a las montañas a componer la siguiente sinfonía que iba a presentar en la orquesta de su municipio, de su localidad, allá en Italia. Entonces dice de que él se inspiraba viendo los relieves de que hacían al horizonte las montañas. Entonces así él iba creando, viendo, observando la naturaleza, sus melodías. Entonces eran cosas que antes lo hacían los músicos. Había una conexión con la realidad que, bueno, luego podemos hablar de esta desconexión del músico con su entorno, ¿verdad? O sea, mientras otros solo aprendían canciones, vos querías saber de dónde venían, su origen. Eso es bien interesante. Prácticamente eso estás diciendo. Has estudiado y convivido con distintas escenas musicales en el país. Desde tu experiencia, ¿qué hace que la escena musical se conserve viva? Mira, fíjate que hay que definir un poco también los espacios de que se llaman escena musical en El Salvador. Fíjate que la escena ha venido transformándose. ¿Cuál ha sido la experiencia del salvadoreño escuchando música? En la época colonial, fíjate que fue por medio de los coros religiosos y todo, es que vos podías tener como un performance de que era escuchar a alguien tocar en vivo y cantar en vivo, porque en la época colonial, en la época republicana que tenemos nosotros, no había forma como de documentar ese audio o esa forma, ese hecho musical que se daba en ese momento, en el siglo XIX o en la época colonial. Pasando para ya nuestro siglo XX y siglo XXI, con la llegada de los fonógrafos y todo eso, que ya era una forma en la que podías documentar los talentos, hacer pequeños cancioneros de la música, hacer pequeños rescates. Por ejemplo, en Estados Unidos, el ejemplo que podemos entender en El Salvador es que la música empezó a crear escenas por medio de la migración. O sea, esta migración que venían africanos, latinos y todo, esta mezcla hizo de que crearan en Estados Unidos vanguardias rítmicas, nuevas propuestas, en el que ahora la industria tenía nuevos artistas que mostrar. Ya no era como las grabaciones de las marchas militares o algunos conjuntos que grababan en coro. En los años 40 o 50 las canciones navideñas, que eran muy populares en Estados Unidos, hacer cuartetos de voces y todo eso. Pero cuando la escena cambió con esta nueva era moderna de que después de la Segunda Guerra Mundial, donde la juventud ya no tenía que hacer servicio militar, sino que tenía tiempo para dedicarse a hacer otras cosas en la vida, nació una nueva clase social, que es la de la juventud que tenía acceso a estudiar a la universidad y a poderse dedicar a otras cosas porque tenía recursos para poderlo hacer. Antes de la Segunda Guerra Mundial, o te enlistabas siendo joven o no tenías otra opción. Entonces, después de este boom, aparecen artistas como Elvis Presley, que empieza a ser como vocal idol. Y después de esta era de vocal idol que cantás y tenés tu grupo atrás, aparecen los Beatles, porque son importantes y porque todo el mundo lo menciona, porque ellos fueron creando la vanguardia juvenil. El cuarteto, ese formato de 4 chicos tocando y cada uno cantando y haciendo lo suyo, en ese momento no existía. Entonces aquí en El Salvador vino una oleada donde nosotros conocimos grupos que tuvieron el formato de la Beatlemanía. Entonces los Beatles sí influenciaron bastante a la escena salvadoreña de algún modo, a crear grupos que ya no eran solo de la Big Bang, que ya no eran de la Orquesta Polío, de estos grupos de la Orquesta Vicentina. Entonces hay una nueva, de los años 60 para acá, una nueva escena musical que es la de las bandas juveniles, ya sea el pop o rock. Sí, vos conocés muy bien cómo se hacía música hace décadas y cómo se hace ahora. Ahora, ¿qué crees que se hacía mejor antes y qué se hace mejor ahora? Lo que pasa es que antes, te podría decir de que deberíamos de evaluar un poco lo que se hacía antes. ¿Por qué? Porque el ser músico, así como el ser carpintero, el ser futbolista y todo, requiere de técnicas. Entonces requiere de una maestría en aplicar las técnicas. Entonces la gente de antes
El músico tenía las cualidades de poder agarrar un lápiz, agarrar el papel pautado, escuchar la canción y hacerte un arreglo o una transcripción. Entonces, hay oficios que ya desaparecieron. Por ejemplo, yo conocí a mis profesores ahí en el CENAR. Había muchos que su inicio fue, por ejemplo, el profesor Stanley de percusión, Stanley. Su primer trabajo fue copiando las partituras de la orquesta, los arreglos que mandaban, y para que había que hacer el violín 1, violín 2, y como solo había una copia y para darle a los demás no había una máquina para poderlo hacer, entonces habían otros músicos que tenían buena caligrafía y empezaron musical a hacer las copias para todas las secciones de los instrumentos. Entonces, en El Salvador, o sea, quizás lo que se ha mantenido estable sí es la escena de la orquesta sinfónica, donde muchos músicos sí han hecho vida y generaciones. Como te conté hace rato que estábamos tras cámaras hablando de esta generación de familias de orquesta sinfónica, que hay familias que son todos dedicados al contrabajo, hay familias que por generaciones su familia tienen violinistas, guitarristas. Entonces, la orquesta sinfónica ha sido como que del CENAR ibas para la orquesta sinfónica. Y la otra escena musical era el que creaba las radios y los medios de comunicación. Entonces, esa escena era la de las discotecas, lo de los que se hacían los conciertos en alguna alcaldía y se promocionaba en la radio. Entonces, los grupos en cierto sentido tenían que adaptarse a lo que las radios en ese momento exigían. O sea, si vos llegabas con una canción propia, tu propio arreglo y que decís que es muy personal, si no estaba pegada a la ola que se estaba escuchando en ese momento, como por decir ahora, si tu canción no suena a lo urbano que está de moda hoy, en ese momento no te ponían la canción. Entonces te tenías que adaptar a esas oleadas. O sea, si sonabas como el éxito número 1 de radios americanas o de otros lugares, si tu canción sonaba similar, era éxito. Era probable que te programaran. Exactamente. Entonces existen varias escenas, o sea, tanto de esos que tenían una formación y que podían llegar a aspirar a entrar a la orquesta sinfónica, como la otra escena que tenía que depender de las radios, y esta otra escena que es la de la gente que sale de las iglesias. Entonces vos vas a ver un montón de músicos, pianistas y todo que su vida la desarrollaron por medio de la iglesia, como te contaba al principio, que el pianista que yo conocí, con él fue la primera vez que yo vi un Roland XP50 y conocí que ahí se podía hacer samples, y de que podría decir de que los tecladistas son quizás los primeros que se han vuelto productores, porque el camino de conocer el instrumento y la tecnología que era un teclado te llevaba a poder conocer ese mundo de la producción. Entonces sí hay una tendencia entre que los tecladistas y todos suelen ser los productores, que ahora más que todo. Los primeros productores. Bueno, también tengo una pregunta que siempre te la he querido hacer, porque yo sé que tú tienes formación en guitarra clásica, pero es una curiosidad. ¿Por qué bajista en Taxi Drivers? Fíjate que, bueno, ahí hay una historia que contar, que yo estando ya en el CENAR, al tener contacto con músicos de varias farándulas, porque también había gente que llegaba porque necesitaba músicos para eventos tropicales, porque hay dos escenas, o sea, esa escena que es de la música clásica y está la música de entretenimiento, o sea, o música que se ocupa para los salones, claro, para celebraciones de 15 años y todo. Entonces habían directores de orquesta y todo que andan buscando y reclutando músicos. Y así también en la escena del rock y en cualquiera también hay gente que anda reclutando. Entonces yo me metí porque en el CENAR conocí a Chepito Páez, él andaba viendo ahí los talentos, entonces así fue como ingresé a la escena y empecé a darme cuenta de que ya habían generaciones que estaban viviendo y tratando de levantar la escena nocturna, ya sea en los restaurantes, ya sea en las fiestas patronales, porque El Salvador en sí ha tenido disqueras, y disqueras que han trabajado para Sonic y todo. Entonces hay grupos que sí han grabado, el grupo San Miguel y todo eso, la época de oro. ¿Por qué se le llama época de oro a todo ese tipo de música? Porque era el boom, en el momento era el boom donde habían relaciones con otros músicos y vos tenías la opción de que si tu música pegaba, podías llegar a pegar en Estados Unidos y en otros lugares.
porque esa generación al día de hoy ya no existe. Fíjate que hay una curiosidad que entre los mismos músicos hay gente que forma los grupos y de repente se apropia tanto del grupo que empieza a sacar a los demás que están integrados ahí, ya tratando de hacer algo en el grupo, y el otro ya no lo deja, o bien el otro se casa y Hay ahí divisiones y también. hay divisiones y ya el proyecto ya no funcionó. Y entonces cuando, vaya, pero ¿por qué el bajo? Realmente, ¿por qué el bajo? El ¿Por qué el bajo bajo- en Taxi? Eso porque yo me acuerdo, sí, yo me acuerdo de tus inicios y tocabas guitarra, pero de repente bajo y muy bien, ¿verdad? Entonces mi consulta es, ¿por qué escogiste el bajo? El Y en bajo, Taxi fíjate Drivers. que como yo quería tocar el contrabajo en el CENAR, pero el tener un instrumento así como sinfónico aquí en El Salvador es bien caro. O sea, tener un contrabajo es de los instrumentos caros para comenzar. Entonces, un profesor me dijo que mejor comenzara con la guitarra, acercarme a la música, porque era un instrumento que hasta que estuviera en un río, sentado donde sea, yo puedo practicar. Pero yo queriendo ser un pianista profesional, tendría que tener un piano en mi casa, Sí. o estar llegando todos los días al CENAR a practicar, y que eso sí que yo soy testigo de que habían estudiantes ahí que llegaban desde las 6, 7 de la mañana que abrían el CENAR a estudiar el Hanon y a hacer todos los ejercicios de piano para poder ser ese pianista de conservatorio y un pianista de concierto. Entonces era muy difícil por las circunstancias que yo no podía acceder a un piano. Un piano es muy caro y el contrabajo también era caro. Tu primer bajo te lo regalaron. Entonces el bajo lo conocí en el CENAR. en el CENAR. Y porque como ya estábamos estudiando música y todo, empecé por la guitarra y todo, empecé a conocer la lógica de los instrumentos. Y el bajo siempre me había gustado por su sonido, ya sea que da cierta cuerpo, como dice la gente. Y cuando lo fui entendiendo, quise estudiar en el CENAR. De hecho, fui a una clase con Meco, pero yo estaba muy chiquito y yo no alcanzaba. Y Meco, para dar clase era bien serio. Y él siendo el primer contrabajista, porque él toca contrabajo y toca bajo. Entonces cuando después yo lo vi tocar bajo, y dije, bueno, mejor toco bajo. Y ya lo vi él que le improvisaba, y que en el CENAR llegaban y otros músicos y lo llamaban y solo le ponían en la partitura y todo, y él empezaba a tocar. Entonces fue como a mí me gustó, y fue que Chepito Páez me dio la oportunidad de llegar a los ensayos que él tenía con un grupo que se llamaba Mood, que son músicos también que ya tenían trayectoria en los años 80, tocando en restaurantes y siendo parte de grupos conocidos. Ellos, cuando yo llegué, a pesar de que no era gente que había estado directamente en el CENAR, esa gente copiaba la canción idéntica como sonaba. Hasta querían que sonara el respiro de los hi-hats y todo. Eran bien detallistas. Era gente que invertía de verdad su tiempo en ensayar martes, jueves, seguido, y todos en grupo. Después de su trabajo llegaban, y ahí fue donde yo conocí al doctor Soriano. Él llegó a los ensayos que ya teníamos con Chepito Páez, y ya habíamos hecho gira de andar tocando en Jucuapa, en todos lados, porque Chepito era súper conocido en ese momento. Sí. Y él ha sido una persona que ha impulsado a varios otros músicos a que se unieran de la escena. Muchos han venido de la escena cristiana y se pasaron aquí a representar la música popular. Entonces ha sido Chepito como un vínculo cultural de poder hacer esos enlaces. Y ahí fue que yo tuve la oportunidad de conocer a Soriano, y ya con Soriano ya él tenía sus proyectos, ya él había estado en Sobre Tierra, en Advertencia Pública, había hecho y tenía un grupo con Juan Carlos Chavarría. Entonces Soriano le habló a Hulk, Jaime Varela, que es un guitarrista que ya tenía trayectoria en los años 90, que también es una persona que ha estado en la escena muy activo, y hasta el día de hoy todavía lo sigue siendo como guitarrista. Ellos dos se les ocurrió con Juan Carlos Chavarría, que toca la batería, que también tiene trayectoria de los años 90 con la Iguana y un montón de grupos. O sea, gente que ya tenía su trayectoria quería formar un grupo para poder seguir tocando en la escena nocturna, que siempre ha sido los bares y las alcaldías. O sea, la escena nocturna de los músicos rockeros siempre ha sido o crear festivales o pelearse por un puesto en tocar en un restaurante, en un barcito, o las alcaldías. Pero esa ha sido como la escena en la que yo me he encontrado. Sí.
Es cierto, tenés razón, pero también, bueno, como de ahí entiendo, hicieron Taxi Drivers, te pasaste a Taxi Drivers y todo. Entonces, los covers han sido definitivamente como también tu parte fuerte, digamos, en estar trabajando y en muchas escenas musicales. Desde tu mirada como investigador y músico, ahora que perteneces a esta banda, Taxi Drivers, ¿qué papel juega una banda como Taxi Drivers para crear música original? Porque sé que también están creando música original ustedes. Sí, aparte mira, de los covers, pues. Vaya, es que mira, vaya, eso es interesante que menciones música original y covers, Sí. porque es un tema que siempre ha chocado de que no, que estos son de cover y de que menosprecian a las personas que tocan cover y de que no, que mi canción es mejor porque yo la creé, es original. O sea, al final, o sea, la palabra cover y todo eso dentro de la misma industria, si vos ves, son canciones, incluso vos podés ver que hay agrupaciones dentro del mismo rock, que Iron Maiden, mucha gente que ha hecho versiones de canciones que han sido tanto de ópera o han sido de otro estilo y lo han traído a este otro nuevo forma de interpretarlo. Hay baladas que se han vuelto heavy metal, hay una forma en la que vos podés reinterpretar una canción. Entonces no se trata de hacer un cover, de querer hacer el mismo gesto que hace la otra persona, sino que la persona expone sus ideas y como está dentro de una lógica musical, vos decís, bueno, esto me lleva a que yo puedo hacer una sustitución por este lado, una sustitución tritonal por aquí, puedo meter esta armonía por acá. Entonces, realmente hacer cover es una forma de que alguien te da una receta de comida y vos venís y le haces tu variación o la tropicalizás, por decir así, tu receta. Entonces no es que sea malo hacer un cover, porque de los covers vos aprendes técnicas. Claro. Hay guitarristas de que han aprendido porque han hecho cover de ciertas canciones que lo han llevado a entender cierta lógica de cómo es hacer un solo. Entonces no es que vos de la música original se te va a ocurrir hablar directamente, yo hablo francés de la nada, sin conocer reglas, y lo mío pesa más que este que ha estudiado francés y me ha hecho un poema estructurado con reglas ortográficas y todo eso. Entonces no puedes menospreciar a una persona que está reinterpretando una técnica o está tratando de expresar de otra forma ese mismo contenido a lo que vos estás haciendo de forma natural, que también va influenciada. O sea, vos no te has inventado ni el agua, no te has inventado los ritmos ni nada. Siempre tu canción va a tener una influencia. Incluso los discos anteriores, vos ves las bandas que atrás decía créditos, influencias. Había un listado de bandas de que los habían influenciado. Siempre sale Led Zeppelin, siempre salían las bandas británicas y las bandas gringas. Entonces, todas las bandas que quieran decir que son originales, al final siempre tienen una influencia rítmica, covers, siempre hay una influencia técnica y siempre va a haber una forma que estás reinterpretando. Entonces, decir la palabra cover no es una palabra mala, sino que es una forma en la que vos podés ahí mismo reinterpretar lo que otro está haciendo y volverlo popular. Entonces hay gente que a veces hace canciones desde su propio sentir y entonces él graba la batería, graba todo, y cuando ya te pide la opinión de cómo lo escuchas y todo eso, y lo pones a escuchar con grabaciones de Pink Floyd donde el batero sí la grabó en vivo, hicieron una sesión entre todos para que cada quien pusiese su groove. Entonces te comes esa parte creativa de los demás para hacer una grabación. Entonces ahí es donde entra un conflicto, ¿verdad? Pero, bueno, yo creo que tenés toda la razón, pero en mi caso, y creo que tú has entendido, hacer covers y hacer música original van de la mano entonces, porque ese es el papel que está jugando ahorita Taxi Drivers. Tocan muy bien covers, son excelentes, muy reconocidos, pero también qué bueno que están haciendo música original. ¿Cómo fue ese cruce de ideas, digamos, cómo pasaron de hacer covers muy bien hechos, por cierto, pero a la idea de hacer música original? Mira, lo de la música original siempre nace de alguien que quiere expresarse dentro de la música. Entonces, en Taxi siempre hemos apoyado como las ideas que salen tanto del vocalista como del guitarrista. Siempre son como los que más tienen inquietud en mostrar lo que ellos han experimentado en la música. Entonces,
a los demás nos toca apoyar y tratar de aportar un poco de lo que nosotros sabemos a lo que ellos quieran expresar en sus canciones. Entonces te pones de acuerdo en el ritmo, te pones de acuerdo si quieres que sea balada, power balada o el género que sea. Y a veces como la canción, si la compone el batero y todo y la tiene que cantar el vocalista, tiene que hacer un trabajo y un esfuerzo para poder tratar la idea de esa persona, qué es lo que quiere comunicar. Entonces nuestros arreglos, si vos los escuchás, hay unos arreglos de bajo que yo he hecho que es influencia porque yo toco me gustan los bajistas de los años 70 porque son bien melódicos. Y en los años 80 hemos metido algunos sintes y todo porque en los años 80 como que el rey del pop en ese momento fue el sinte y desplazó a la guitarra un poco, ¿verdad? Entonces nosotros hemos tratado de poner las influencias que hemos tenido de esto, de estar reinterpretando los covers y poderle meter a ciertos elementos. Hay unas canciones que, por ejemplo, nos han donado, que nosotros les hemos hecho algunos arreglos, de meterle sonidos muy ochenteros, de las influencias que hemos tenido. Porque también hemos venido de una herencia en la que, por ejemplo, Sobre Tierra, el Doc ya traía arreglos que ellos habían hecho un arreglo de una cumbia y la habían vuelto rockera. Entonces, eso no es nuevo, o sea, de tratar de fusionar, mezclar, de fusionar. Ajá, había un grupo que se llamaba Esquina Puesta, que también habían hecho de un ska, de una canción que era cumbia. Entonces, no es algo que sea muy alejado de la creatividad de los músicos salvadoreños. Entonces, en Taxi hemos tratado tanto de hacer ideas originales que se han creado como en nosotros, como rescatar letras y canciones que ya el guitarrista y el batero y el vocalista ya traían. Vos trabajás con archivos, grabaciones viejas, testimonios. ¿Por qué crees que es importante guardar la memoria musical de un país? Es importante, primero porque la memoria nos acerca a nuestros antepasados. Entonces, por ejemplo, hay archivos aquí que hay que rescatarlos. Hay documentos aquí del Canal 10, del Canal 6, donde tocaron orquestas, donde tocaron pianistas, talentos de la música, que al decir ahora, quiero ver a fulanito de tal, ves sus videos, entras a su perfil y lo conoces. Pero en aquella época no había otra forma de conocer al artista si no salías en la televisión o en una revista o en algo que contara tu trayectoria como músico. Entonces, por decir así, ahora vos podés presentar tu música directamente desde las redes sociales, pero los que están hace 50 años atrás de nosotros, esos músicos no tienen esta oportunidad de mostrar su música. Entonces tiene que haber una forma de conectar esos documentos con la actualidad y poder decir y aprender de estas generaciones que trataron de impulsar la escena salvadoreña, como te contaba, la escena ya sea de la orquesta sinfónica, los grupos que eran de entretenimiento y orquestas internacionales, las que viajaban a representar la diáspora, el movimiento de rock y todos ellos al final necesitan de alguna forma tratar de traerlos a la actualidad para poder aprender cómo ellos ejercieron el oficio de ser músicos. Porque ahora creen de que ser músico simplemente es subir una canción, grabarme y que la gente escuche lo que hice y aunque la pista sea un sample, cualquiera ya, ahora yo soy músico porque he agarrado elementos que otros han creado, un sample, y he puesto mi letra o mi poesía encima de eso. Entonces, el oficio del músico, como te repito, es como la del carpintero, conocer sus piezas, conocer de qué va cada elemento que él tiene que trabajar, sus herramientas. Y sus herramientas es traducir los sonidos hacia partituras o traducirle a la gente o una interpretación cultural de cómo él puede hacer un arreglo de una canción que suena tan popular y él hizo un arreglo para que la gente tenga acceso a conocer esa música y poder tener un reflejo de lo que la música internacionalmente se toca por medio de esta gente que ya hizo su trabajo, ya hizo interpretaciones de Chopin. Vos podés buscar en archivos del Canal 10 y todo eso.
gente que ya ha interpretado pianistas internacionales y todo, que nosotros ahora creemos que aquí no hay talento, pero hay gente que si no nos encargamos de rescatar esta memoria, estos discos, estos videos que han quedado ahí tirados en VH y todo, en gente que tiene recuerdos de su familia, no vamos a entender de que en El Salvador sí ha habido músicos y dedicados como un oficio, como trabajador de la música cultural. Exacto. ¿Qué tipo de historias o música crees vos que se pierde cuando nadie las documenta? Fíjate que se pierde, las creaciones. Por ejemplo, acá hemos tenido un movimiento de orquestas que eran de colegios. Si vos recordás, antes vos entrabas a la orquesta del colegio y del colegio vos crecías y podías entrar a las demás orquestas ya consagradas. Entonces, había ese incentivo desde el colegio en el que vos entrabas a las orquestas de ahí de la escuela, del colegio, y podías moverte hacia otra más internacional o una local. Ahora también hay programas. Créelo que vaya, antes que era el CENAR era el único lugar donde tenías que mover a todos los músicos y toda la escena del Salvador. Pero ahora no, ahora ya no está centralizado en el CENAR, sino que hay instituciones privadas, hay impulsos desde el gobierno y desde el Estado de que la gente pueda tener acercamiento hacia la música, hacia las artes. Lo único que hace falta es políticas que tengan que ver con la formación directamente de trabajadores culturales de la música. O sea, eso que hubo en los 70, que te contaba de la época de oro, de que estos, aparte de que eran bachilleres en arte, ellos podían aspirar, si eras de instrumento sinfónico, podías entrar a la orquesta, y si no, te daban una credencial que te acreditaban como profesor de música y ya podías trabajar en las escuelas como profesor de artes. Entonces había una forma en la que estaba directamente específico que si vos estudiabas música, bachillerato en artes, ya sabías hacia dónde te podías ubicar. Pero ahora hay una universidad que está dando una carrera y todo eso, pero si no se enlaza con el Ministerio de Educación para que esta gente que se está formando como profesores de música, para que puedan llegar a la escuela y poder crear una generación de compositores, o incluso no necesariamente solo músicos que anden tocando, sino que la música también te puede ayudar cuestiones en tu carrera, ya si la querés mezclar en cuestiones físicas, para terapias. Hay una universidad también que da una carrera enfocado a eso, la música como terapia. Entonces hay formas que no necesariamente vos tenés que solo crear una canción y tocar, sino que hay un espacio, un espectro que te puedes dedicar dentro de la música, que en El Salvador hace falta que se conecte. Por eso yo siento que no hay una escena aquí muy clara, porque no está la institución promoviendo los espacios y en la parte privada tampoco está habiendo inversión. Al menos estos espacios son iniciativas, pero se necesitan otros espacios donde puedan los colectivos poder expresar parte de del trabajo que se está haciendo. Correcto. O sea, ¿cómo ves el mercado musical hoy? ¿Cómo ves la escena musical hoy? Vaya, la escena musical, bueno, hoy con las redes sociales tenés acceso a que tu canción pueda sonar en otro lugar. Por ejemplo, fíjate que hay espacios acá, ya sea de la radio, ya sea en internet y todo, en donde vos puedes dar a conocer tu canción. Incluso se han hecho polémicas. Yo recuerdo unas cuantas ahora en las redes sociales, que hubo un chavo que pidió que si le podían en TikTok, que si le podían dar un espacio a otros dos que se dedicaban a la música, si le podía dar espacio para que él pudiese poner su canción y poder compartirla con el público de los otros dos. Entonces se hizo un revuelo de que por qué este no le dio chance y por qué no hay apoyo. Entonces la misma en El Salvador, no vamos a crecer y no vamos a despegar si siempre estamos que el que quiere hacer algo quitándole la oportunidad o tratándolo de que no, desvalorizando el esfuerzo de tu compañero. Entonces, si entre nosotros no nos apoyamos,
no vamos a poder crear una escena sólida como si lo tienen otros países, donde por ejemplo México es una plataforma enorme de que hay países, hay chilenos y todos que se van para México porque saben que ahí van a pegar. Y porque saben que llegar al mercado gringo es un poco más difícil, pero el mercado mexicano es enorme. O sea, hasta hay gente de Argentina que se va hasta México para poder pegar. Entonces, nosotros aquí en El Salvador no tenemos formación. Si nosotros queremos hacer escena, hay un montón de gente que se pone a hacer eventos y sin consultar por ejemplo, a los equipos musicales. Crean eventos y ni siquiera te dan un espacio de escenario, en el escenario para poder vos estar atrás. Hay un montón de cosas que, o sea, te digo que la escena salvadoreña hay que solucionar tanto la formación como la creación de eventos, porque quieras o no, hay un mercado de entretenimiento aquí en El Salvador y en otras partes donde vos podés generar dinero creando un evento de conciertos, ya sea en un estadio o en un hotel o donde sea. Vos podés crear una comunidad y crear tu propio evento. Pero si cada quien va a estar jalando a cada lado, es difícil que nos pongamos a competir o querer entrar o que nos hagan caso mercados internacionales. O ser competitivos realmente. ¿Sentís que hay más oportunidades o solo más ruido? O sea, ruido porque es más viral que... Lo que pasa TikTok, es que, mira, redes. siempre se necesitan inversiones de instituciones fuertes. O sea, si no hay productores, disqueras y todo que se encarguen a decir, bueno, de hecho sí hay iniciativas pequeñas. Estuvimos hablando tras escenario con el profesor acá y él está haciendo una recopilación de nuevos talentos, pero solo instrumentales. Me refiero al profesor Lara. Él está haciendo el esfuerzo de poder documentar solo gente que está haciendo música instrumental, porque hay poco en el país que documente directamente música instrumental, sino que siempre nos vamos que el artista es el que hace canciones, letras de canciones y le pone la música a la par. Entonces hay dos cosas, está el mundo de la melodía y de la gente que estudia la evolución del trabajo de compositores salvadoreños, y está el otro que genera letras que van acompañadas de música. Eso lo puedes ver desde los años 60, de donde vos venís escuchando Big Bang y todo, que eran composiciones instrumentales, que gracias al jazz y estos solistas que empezaron a quitar melodías instrumentales y le empezaron a hacer letras. Entonces hubieron música popular instrumental que se volvió tendencia porque esa gente le puso letras. Entonces nosotros necesitamos hacer eso aquí en El Salvador, rescatar todas estas melodías que están de tantos compositores que tenemos en El Salvador, que también tenemos arreglistas y gente que se podría dedicar, pero esa gente también tiene que comer. Entonces necesitamos instituciones que promueva eso, el rescate y la divulgación de la producción salvadoreña, porque sí lo hay. Lo que pasa es que se pierde si no tenemos instituciones que se encarguen de documentarla. Grabación casera, redes y plataformas. ¿La tecnología ayudó o vino a saturar más? Vaya, mira, vamos primero a ver cómo es que aquí en El Salvador ya se hacía música y cómo afuera las tecnologías y todo esto han venido a transformar la forma de hacer música en El Salvador. Bueno, si vos escuchás, esas grabaciones caseras que vos decís, en aquellos momentos donde el salvadoreño se quería dar a conocer, tenía alguien un estudio que lo estaba armando de a poco y ese era donde todos iban a grabar. Entonces en El Salvador siempre ha sido como que tienen el espacio donde ensayan y algunos tienen donde grabar. Entonces no ha sido una cosa que se despegue de la realidad de otros lugares. Ahora con la tecnología, lo que ha hecho de que ya no necesitas que vengan 5 o 6 músicos a tu casa a grabar, porque vos podés descargar el sample o la colección de sonidos y ponerte a buscar cuál es y empezar con eso a hacer pegues, samples, le dicen cuando vos empezás a hacer pequeñas pistas. Entonces, sí, la tecnología te ha venido de alguna manera a ahorrar que no tengas que pagarle a músicos de sesión, porque esa era una parte de oficios que había,
que había gente que llegó a grabar producciones. De hecho, de los años 90, o sea, vos escuchás canciones y no necesariamente las grabaron los que estaban, los conocidos, los que daban la cara, sino que probablemente ya lo había grabado alguien en el estudio, alguien que tenía talento, un músico de sesión. Entonces, eso se ha ido con la tecnología de alguna manera. Sí se puede fusionar, pero también ha venido a algunos estudios a simplificarle al no tener que estar llamando a tanto músico. Tanto músico. Entonces es como positivo, digamos, un enfoque positivo. Para algunos sí, y tal vez para el lado de la creatividad tal vez no tanto, porque estás limitando que la persona pueda aplicar sus técnicas, sus propios sonidos, su expresión de sonido, y que vos lo captes en el estudio, sino que solo le estás pidiendo ya hacerlo así robóticamente, y ya incluso ya ni hablan al de la batería, y venís vos a escuchar la canción muy bien producida, pero si vos venís y escuchás, ya no se siente aquella de escuchar la batería que alguien está haciendo en la caja, le está pegando constante o le está haciendo un fill o algo, ya eso se pierde. O sea, algunos aspectos de la pista ya no los vas a poder apreciar porque se queman, porque ya no lo está haciendo un humano, sino que la máquina no puede replicar directamente esa interpretación humana. Muy interesante. La inteligencia artificial, haciendo un enfoque creativo. Con eso ya se puede crear música, pero desde tu mirada cultural, ¿es una herramienta más o un cambio fuerte en cómo entendemos la creación? Vaya, mira, primero, la inteligencia artificial, tienes que tener claro que te va a ser una herramienta, no una sustitución de tu talento. O sea, el talento lo tenés que desarrollar sí o sí. O sea, el camino, así como en las caricaturas de Dragon Ball Z, que vas en el camino de la serpiente, te lo tenés que dar porque sí. Entonces no puedes obviar esa formación musical. Y la inteligencia artificial la puedes ocupar como una herramienta para explorar. Porque a veces, estábamos hablando con el profesor Lara acá, que vos podés, hay tratados que te dicen hay 5.000 formas de hacer acordes y tenés que hacerlos todos y estudiarlos. Entonces es imposible que vos te pongas a hacer cada inversión de acorde en el teclado en un solo día. Te vas a pasar horas en eso. Entonces, como herramienta para poder vos, aunque sea entrenar tu oído, sí, puedes decirle, mira, haceme podés replicar todo eso que quiero hacerlo, y él te lo va a estar haciendo, y vos al menos estás entrenando. Como una herramienta está perfecto, porque te puede servir como un soporte. Hay mucha gente que ha aprendido solo con las herramientas, ni siquiera ha necesitado el apoyo de otra persona que les enseñe la música, porque ha sabido utilizar la tecnología. O sea, tampoco es que la tecnología esté mal, sino que tenés que tenerlo claro que es una herramienta para vos desarrollar tu talento. O sea, el talento no lo va a sustituir la tecnología. ¿Qué consejo le darías a alguien que quiere hacer música original y qué debe hacer antes de subir su primera canción, por ejemplo? Mira, bueno, fíjate que en mi experiencia como joven, como solo conocía el camino de estudiar música y y dedicarte a tocar, ya sea en la orquesta sinfónica o tener un espacio de hacer con tus amigos un grupo y poder andar de gira, porque eran las únicas opciones o ser parte ya de grupos que son instituciones, que ya eran gente que ya viajaba al exterior y que te decía, bueno, usted lo convoco para que venga al crucero y toque con nosotros. O sea, eran las opciones que nosotros en ese momento podíamos soñar. Pero ahora que hay una inmensidad de formas en las que vos te puedes dedicar, vos podés entrar a estudiar música no solo para interpretar y ser ejecutante de un instrumento, sino que vos lo podés mezclar ya sea con tu otra disciplina. Podés aprender inglés con una música. Hay mucha gente que lo ocupa la música como recurso para poder enseñar lenguas, porque por medio de las lenguas vos vas viendo acentos, vocalizaciones. Entonces la música es un buen camino. También la música sirve de terapia. Entonces hay gente que en la medicina la ha utilizado también como un recurso. Entonces hay gente que estudia música y a la vez estudia medicina. Hay gente que estudia música y a la vez estudia psicología y otra carrera. Entonces yo recomendaría que la música la utilices como una herramienta, que es una expresión humana, obviamente, porque nosotros somos los únicos que podemos de alguna manera agarrar los sonidos de la naturaleza y grabarlos y poderlos expresar de cualquier forma. Pero
hay una gama de oficios que vos podés hacer en la música, en la cual no solo simplemente grabarte y exponer tu voz o tu forma de ejecutar, sino que vos también podés con la música llegar a otras comunidades y poder de alguna manera utilizar la música como un medio, una herramienta para poder acercarte a otros sectores sociales. Que no veas que estudiar música te limita simplemente a tener que exponer tu talento vocal o tu talento en ejecutar un instrumento, sino que también lo puedes mezclar con otras disciplinas. Hay mucha gente que con la música ha utilizado para poder hacer terapias de recuperación, incluso hasta terapias de sincronización. La gente aprende a sincronizarse por medio de ejercicios musicales rítmicos. Entonces, no te limites a que solo puedes ejecutar, sino que también lo puedas utilizar en tu profesión. Okay. ¿Qué consejo le darías a los padres, como yo, que tengo un hijo menor o cualquiera de los que está viendo esta entrevista? ¿Cómo podemos fomentarle a nuestros hijos el amor a aprender a tocar algún instrumento? ¿O a dónde podemos llevarlos? ¿Qué aconsejas? Yo te aconsejaría a todos que la música tendría que ser estimulante desde el vientre. ¿Por qué? Porque la música al final te va sincronizando la respiración, el ritmo y todo, dependiendo de la música que pones. Si vos te fijas, hay gente en Brasil, Argentina, que ocupan como el Baby Einstein y todo eso para poder dormir a sus bebés y todo, y para poder estimularse. Entonces, de alguna manera, el oído lo vas ejecutando para poder recibir información y organizarla. Entonces, la música tiene que ser desde la infancia un estímulo, y si alguien ya se quiere dedicar a ejecutarlo y todo, lo metes a una escuela y que potencien su talento, si le ves desde pequeño. De hecho, yo he visto niños, hijos de músicos, incluso que algunos sí se dedican a la música, pero otros no. Que la música lo que hizo es que le despertó otras habilidades que ellos tenían para poder aprender o acercarse a la programación. Por medio de la música ellos ya entendieron otras lógicas de otro tipo de ciencia. Entonces, la música la puedes ocupar desde tu infancia y todo como un entorno de estimulante cerebral, en el que el niño va a poder sincronizar tanto, si le pones solo melodías, él va a poder sincronizar sus pensamientos, vas a ver que hay un respiro, que la música te da paz, la música te da emociones, y también la puedes ocupar para que él pueda estar aprendiendo por medio de canciones e idiomas. Hay gente que quiere que sus hijos sean bilingües o sean políglotas, y desde pequeño los puedes empezar a preparar con la música, que él empiece a escuchar idiomas, con canciones, para que el niño sea un futuro experto en idiomas, ¿me entendés? La música te puede servir como una herramienta de estimulación. También queremos saber si en el corazón de Renato Torres, ay, ya no quiere contestar, no, hay alguien ahí. ¿Cómo estás en el amor? ¿Qué planes tenés? ¿Te gustaría casarte en el futuro? Mira, no hay una Yoko Ono, así como para explicar un poco. Pero no, mira, fíjate que como la vida vos vas en la música, como te vas enamorando tanto de esto, de explorar, porque tampoco puedes decir que lo sabes todo. O sea, yo te podría explicar que yo me puedo enamorar de una persona que también está en la misma sintonía y que va a entender este mismo medio, digamos. Eso mismo que yo estoy haciendo. Pero no, o sea, yo te puedo decir que hay mujeres en El Salvador, hay infinidad de belleza, o sea, eso sí hay, pero vos tenés que encontrar la que va a pegar con tus oficios y con tu afinidad, o sea, para poder hacer una buena comunicación, una buena relación. Claro, y tienes que entender tu trabajo también. Sí, en la música hay un montón, fíjate, entonces, pero primero tengo un montón de cosas que hacer, ¿verdad? Si hay un montón, sí, o sea, dijo. Mira, si me ayudan las entrevistas y todo eso, encantadísimo, pero mientras tanto yo sigo mi camino, como te digo, el camino de la serpiente, y hasta llegar al final, pues claro. Sé que tenés una ONG, queremos saber el nombre, cómo aparece en redes sociales, de qué se trata, ¿nos podrías contar de esto? Sí, bueno, yo soy parte de una iniciativa que creamos desde la universidad que se llama Asociación para el Desarrollo Sostenible de la Educación, la Ciencia y la Cultura, y se deletrea como ADEC. Nosotros tenemos una iniciativa de estudiantes de historia,
lo que queríamos nosotros es crear programas para podernos involucrar en la educación de los programas salvadoreños, poder dar un aporte ahí, poder dar un aporte en la ciencia y en la tecnología y también poder dar un aporte en la cultura. Entonces, en la parte de la cultura creamos un instituto que es sobre estudios musicales y artísticos. Nos encargamos de rescatar toda la documentación, la historia de vida, las partituras, todo lo que podamos digitalizar para poderlo llevar a un archivo y después poderlo divulgar. Te doy un ejemplo. Por ejemplo, está este archivo del Canal 10 y del Canal 6 y de algunas instituciones que ellos tienen datos sobre los videos, sobre grupos musicales que llegaron al Canal 10 y de que no tenemos mayor información de cómo tocaban y todo, si no fuese porque ellos tuvieron una presentación en los programas que impulsaban en el Canal 10 a todos estos grupos, o en el Canal 6 donde salía Variedades del 6 le llamaban. Y esos archivos son los que nosotros queremos rescatar, porque hay gente que tiene a su abuelito, su tío, su abuelo fue parte de alguna agrupación famosa a veces y ellos no tienen cómo tener esa memoria. Y nosotros lo que estamos haciendo es rescatando, digitalizando estos archivos para que ellos lo puedan descargar de una plataforma y decir, aquí está mi tío tocando en 1985, por decir así, en el Teatro Nacional, y aquí está el video que grabó el Canal 6, y aquí está el video donde él sale tocando y demostrando su talento. Entonces nuestra idea es tratar de rescatar todas estas memorias para poderlas después compartir con toda la población. Entonces desde el instituto tenemos apoyos, son esfuerzos claramente locales, privados obviamente, de gente que es muy amante de la música, que nos ha dado recursos y nos dice, mire, vayan a entrevistar a los músicos que están en San Vicente, quiero que entrevistes a los exalumnos de la orquesta de Don Bosco. O sea, materiales hay demasiado para poder conocer que el instituto es necesario. Entonces nosotros desde el instituto, como es una iniciativa privada, desde nuestros pocos recursos estamos moviéndonos a entrevistar a estos músicos, porque el día de mañana no vamos a poder tener memoria de cómo nosotros hemos desarrollado el arte musical en El Salvador, porque estamos dejando morir la memoria de muchos músicos y de muchos talentos, compositores de nuestro país. Por ejemplo, si vos te pones a preguntarle a tus tías y todo, te van a decir, sí, mira, mi tío tiene premios hasta de Europa y aquí nunca le han hecho un reportaje a tu tío sobre eso. Entonces es muy necesario poder documentar para poder traer todas estas memorias y poderlas darle ese derecho a la gente para poder compartir y conocer de dónde viene y de su familia. ¿Cómo buscamos cómo es el link o dónde? ADEC.sb.org, ahí estamos publicando nuestros trabajos. ADEC.sb.org. Y ahí estamos nuestros 3 programas. De hecho, tenemos un programa en el que vamos a iniciar una gira antes de verano, de vacaciones de Semana Santa, en el que nosotros andamos reciclando latas. Tenemos amigos que son de estos bikers que tienen clubes, y ellos se han encontrado en los ríos, en nuestras costas y lugares donde se tiran latas, plástico y todo eso. Entonces a nosotros se nos ha ocurrido hacer una gira y ir a los espacios de los parques centrales, de los lugares de las alcaldías, de los lugares más remotos de San Salvador, de allá afuera de San Salvador, llevar nuestros títeres, que son los que van concientizando a la gente para que no bote y que pueda reciclar las latas, y darle un incentivo a la gente también, de que si ellos reúnen 100 latas, aquí tenés $1 y todo, y esto va sirviendo para paquetes escolares, poderle comprar algo al profesor rural que necesita transporte para irse a dar clase hasta al fondo de El Salvador. Entonces estamos tocando, hacemos show y todo para poder recaudar latas, y ahí mismo ofrecemos nuestros productos. Así como en el viejo oeste, ¿verdad? Que vos ibas con tu caravana y tu caravana presentaba el show, vendía sus productos y se movía a otra localidad y andaba promocionando todo. Y en nuestro caso es reciclando, tratando para ayudar
al planeta, Claro, digámoslo así. y dejando en las escuelas un precedente, dejando ahí para que los estudiantes se motiven a hacer lo mismo. Como culturizando también. Claro. Esa es la ONG. Claro. ¿Y la fundación? El instituto en ¿O sí instituto? se dedica literalmente a la música y a tratar de rescatar la memoria también de los artistas plásticos y del movimiento teatral. Aquí ha habido gente que se ha dedicado al teatro y hay gente que ha hecho sus propias películas y todo eso. Entonces tenemos que tener un archivo nacional en el que ahí pueda tener la gente acceso a todas estas memorias, a la biografía de los directores, a la biografía de los directores de orquesta y todo. Entonces, de una forma democratizar el conocimiento y todas las memorias de nuestros artistas para que la gente pueda darle un clic y en el PDF descargar la memoria de... ¿Y a dónde pueden encontrar también? ¿Ahí mismo o en el sitio web de nosotros? Web. Estamos haciendo el esfuerzo de poco a poco. Y bueno, tal vez habrá una alianza en algún momento en el que otras instituciones nos podamos hacer cooperaciones y poder hacer algo en conjunto para poder ir a rescatar esas memorias que están ahí de músicos en San Vicente. Hay mucho talento que viene de Oriente, de San Miguel. Hay familias de músicos en San Miguel y en varios sectores que no solo San Salvador, que se han dedicado directamente a la música, donde hay tradición musical en varias familias. Todo eso está perdiéndose, o sea, se está yendo, está como la ribera del río y no estamos agarrando nada en nuestro cántaro de todo eso. Y si alguien que está escuchando o viendo esto tiene información, material, puede escribirte. Exactamente, sí, se puede acercar, puede mandar un correo ahí mismo en el sitio web de nosotros de ADEC y ahí poder compartir eso que lo que nosotros queremos hacer en un día es tal vez compartir con instituciones de gobierno y todo, como el BINAES, y hacer una exposición donde podamos mostrar quiénes fueron los músicos y las partituras por ejemplo, la orquesta de Lito Barrientos, gente que fue orquestas internacionales como las que viajaron a Estados Unidos a representar a El Salvador, saber cómo fue su trayectoria y hacer exposiciones de todos estos grupos. Entonces, quizás hacer un llamado para que entre todos hacer una comunidad y poder llevarlo a andar. Aquí yo la verdad, yo no estoy ganando nada, yo solo estoy haciendo mi trabajo y mi esfuerzo como músico, como ustedes lo están haciendo aquí, ¿verdad? Claro. Tratar de documentar al arte en general. De alguna forma, pues, porque nos dedicamos a otros oficios y eso lo estamos usando de puente para poder echar a andar un trabajo cultural. Te quiero preguntar, en la escena musical salvadoreña, ¿con quién te gustaría colaborar o trabajar? Aparte de tu trabajo con Taxi Drivers, ¿hay algún músico que admires? ¿Alguna voz con la que te gustaría trabajar? ¿O un proyecto propio que también nace de tu conocimiento como músico? Sí, fíjate que, bueno, de hecho me gustaría impulsar las iniciativas de las escuelas que son privadas, ¿verdad? Porque tengo amigos que también su iniciativa fue enseñar jazz en El Salvador, cosa que había sido como, alguien es jazzista y era inaccesible, o sea, meterte a estudiar jazz en El Salvador era bien difícil. Y ahora tenemos unas escuelas que se están dedicando a eso y que han sido mis compañeros de ahí también del CENAR, ¿verdad? Darío Rivera, que ha sido una persona que yo le felicito bastante su trabajo que está haciendo en tratar de implementar aquí un método de aprendizaje de la música popular, pero desde la mirada del jazz. Entonces él tiene un método en el que está ya capacitando a gente en instrumentos de viento, en un piano popular. Entonces a mí me gustaría potenciar esas iniciativas de conjuntos que van saliendo de las escuelas, de las iniciativas más privadas. Privadas, perdón. Sí, iniciativas personales, por decir así, de alguna manera. Excelente. ¿Algún proyecto tuyo propio, alguna canción tuya, algún proyecto musical pequeño que tenés por ahí en mente? Sí, fíjate que voy a hacer una gira, pero con unas voces femeninas. Porque la escena salvadoreña, si te has fijado, siempre ha sido como en las bandas de rock, siempre hay el masculino. Exacto. Y pocas voces femeninas, porque sí lo ha habido también y son muy famosas. Pero al día de hoy, como que no ha habido ese espacio para que también las voces femeninas puedan
exponerse. Entonces me gustaría hacer gira y ya estoy ahí haciendo un par de contactos y audiciones con ciertas cantantes. Pero ahora. no es la Petit Band. Mira, ese es un proyecto, que yo lo quería iniciar con 4 o 3 músicos, que la idea es replicar lo que se está haciendo en Brasil. En Brasil he visto que hay gente que toca con una mano el piano y con otra mano está tocando la guitarra. Entonces son formas de ir innovando la escena salvadoreña, en la que hay que estudiar, obviamente, claro, prepararse para poder dar un buen producto. No solo es aparecer y ya, y de que a ver qué sale, sino que tenés que prepararte para después lanzar algo bien hecho y pueda tener cierta aceptación, pues, porque el público salvadoreño, aunque no lo creas, es gente bien exigente, o sea, que quiere que también las cosas sean bien hechas. Exacto. Y ha habido un problema ahí también, porque hay muy buena música grabada de los 80 y los 90, gente que tiene buen talento, pero por la limitante de los estudios de aquel momento, no ha habido una remasterización de esos grupos, de esos talentos, de esas figuras que aunque no creas, en Argentina tienen a Animal, y aquí nosotros tenemos nuestros grupos que también son como una mezcla entre urbanos y metaleros. Entonces, la grabación tal vez no es la mejor calidad, pero el talento de los chavos se compara como los internacionales. A eso me refiero, que si hay un talento aquí como el internacional, pero lastimosamente no fue grabado y documentado con la calidad que tal vez sí tuvieron otros estudios en Argentina y en México, ¿verdad? Entonces, ¿te gustaría colaborar, digamos, con tu amigo, el jazzista? Andas buscando voces femeninas. Si alguien quiere, puede escribir a Generación X y nosotros lo trasladamos para hacerle la audición para su proyecto, Un Gran Maestro. Y la última pregunta, ya para despedirnos. Si dentro de 20 años tú te retiraras, o cómo querés ser recordado dentro de 20 años en la escena musical de este país, ¿qué mensaje querés dejarle también a los nuevos que vienen y tu legado? Claro, pues dentro de 20 años me gustaría de que la gente viese la escena de El Salvador como una escena que trató entre gente que tuvo la pasión de querer hacer algo innovador, como otra gente que sí lo hizo por necesidad y por oficio. En mi caso, recordarme tal vez como una persona que quiso traer, después de 50 años, la memoria de los talentos que fueron de los años 70 y 80, que no tuvieron la oportunidad, que sí tienen las generaciones de ahora de poderse exponer sobre las redes sociales, y yo poder de alguna manera documentar lo poco que hay, porque tampoco es que hay mucho material documentado sobre los grupos musicales, porque la mayoría es como una tradición oral. Entonces me gustaría que me recordaran como una persona que sí quiso de alguna manera rescatar el trabajo de otros músicos que estuvieron antes que yo estuviese ejecutando un instrumento, y lo que ahora estoy haciendo con Taxi Driver, que es darle una reinterpretación a la música popular internacional. O sea, Metallica la tocamos de una forma nosotros, como tal vez en Ecuador el batero se le ha ocurrido otro reel, y nosotros tenemos nuestra forma en la que cada quien va expresando sus gustos musicales. El batero de nosotros es full metalero. A mí me gusta, por mi formación, lo que es un poco la música clásica, un poco la armonía moderna, que es lo que estoy experimentando desde el bajo, tratar de hacer un poco de intercambios en la música popular del rock, que se presta para hacer infinidad de arreglos. Entonces, que me recuerden como una persona que siguió la tradición del salvadoreño de hacer arreglos de lo que es la música popular internacionalmente. ¿Nos podrías repetir tus redes sociales, Renato, por favor, para que todos te sigan? Sí, tus bueno, fans. Pueden ver todo nuestro trabajo completo en el sitio web, es ADEC SB de El Salvador, adecsb.org, y ahí ya solo lo ponen en Google y les va a aparecer toda nuestra información de lo que estamos haciendo en nuestros 3 programas, que tienen que ver con educación, el otro tiene que ver con ciencia y el otro tiene que ver con cultura, que es lo que hemos estado hablando del instituto. Y bueno, me gustaría aprovechar para poder saludar a todos mis compañeros
que yo sé que no nos hemos visto desde hace tiempo, mucho tiempo que ha pasado y cada quien ha desarrollado dentro de la música su talento. Les pediría de que no lo dejen de hacer y de que toquen música hasta el último día, así como nuestros maestros, Quique de Paz y todos, que nos enseñaron que a sus 90 años todavía seguía soplando la trompeta. Entonces los animo que la música lo hagas hasta el último día de tu vida. Agradecemos mucho tu presencia, tu aprendizaje, todo tu conocimiento. De verdad ha sido un gusto tenerte acá. Gracias a ustedes por acompañarnos. Recuerden que cada martes tenemos un nuevo episodio, 1 hora completa en YouTube y en las demás redes. Pueden buscarnos también como Generación X Podcast SB en TikTok, Instagram y en YouTube. Gracias por su sintonía y nos vemos pronto. ¡Chao!